Shalom. Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta clase vamos a empezar hablando sobre una de las puertas de esta serie titulada Reedifica tus muros. Estuvimos hablando sobre la historia de Nehemías y vamos a continuar. En la clase pasada estuvimos dialogando sobre la importancia de las piedras y por qué nosotros debíamos reconstruir nuestros muros, ¿no es cierto? Es cierto. Es muy importante que recordemos que los muros que se están reedificando en este tiempo son muros que nosotros estamos levantando como esas piedras que estaban destruidas y que estaban derribadas en los tiempos de Nehemías. Nosotros estamos en este tiempo tomando cada una de esas piedras como si fueran esos mandamientos que quedaron olvidados. La Torá está llena de mandamientos que todos nos acercan a Elohim, nos acercan a Dios para que podamos agradarle, para que podamos estar juntamente con Él. Pero esos mandamientos quedaron derribados no solamente por nosotros, sino también por las generaciones pasadas. Y eso es lo que nos está hablando el libro de Nehemías. Cuando vemos que Nehemías comienza a reconstruir los muros, vemos que comienza a hacer desde lo que sería contrario a las agujas del reloj. Como vamos a ver, las puertas que se van nombrando son todas contrarias a las agujas del reloj. Y esto nos habla de mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, hacia lo que ya aconteció en el tiempo, y nosotros podemos reconstruir esas murallas que nosotros y nuestros antepasados han derribado. ¿Amén? Por eso es muy importante que recordemos que nosotros nos humillamos, nos agachamos para tomar esos mandamientos, que significa pedir perdón, humillarnos delante del Eterno, pedir perdón también por las iniquidades de nuestros antepasados, para poder ahora levantarnos y poner cada mandamiento en su lugar. Amén. Para que la Torá sea reedificada en nuestras vidas. Amén. Y poder ser formados como esa muralla, ¿no?, que tiene que ser reedificada para que juntos podamos construir y ser esa Jerusalén, esa Yerushalayim, esa esposa, esa amada del Cordero. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, estamos hablando de esto porque vamos a comenzar una serie de las puertas. Ahora, para entender un poco por qué se reedificaron estas puertas juntamente con los muros, pensemos que viene la puerta, al lado de cada puerta la reconstrucción de una muralla y luego la otra, era necesario ayuda y colaboración, y en este caso esta puerta tiene, digamos, personas selectas, que no es por casualidad, fueron elegidos para levantar esta área. Para entender un poquito más, vamos a leer entonces Nehemías y luego vamos a explicar qué significa verdaderamente el concepto de la puerta dentro de las raíces del concepto del hebreo, ¿no? Amén. Vamos a leer entonces en Nehemías capítulo 3, desde el versículo 1 al 2. Entonces Eliashib, el Cohen Hagadol, salió con sus hermanos Coanim, y ellos reedificaron la puerta de las ovejas. En hebreo es Sha'ar Hatzon. Ellos la dedicaron como Kadosh y pusieron sus puertas. Ellos las dedicaron como Kadosh hasta la torre de los 100, o Jameá, y hasta la torre de Hananel. Junto a él edificaron los hombres de Jericho, junto a él Zacur, el hijo de Imri, edificó. Amén. Perfecto. Bueno, entonces vemos aquí la colaboración de los Kohanim, ¿sí? O sea, funciones muy importantes. Entonces vemos el concepto de la puerta. ¿Qué significa puerta? Bueno, la puerta en hebreo es sha'ar y también es patah. Sha'ar significa apertura, puerta, portero, portón. También estaba asociado a las entradas de las ciudades. ¿Por qué? Recordemos que las puertas eran justamente, estas puertas grandes, el inicio o la entrada a una ciudad. En ellas se realizaban varias cosas, entre ellos se realizaban juicios, también se podían realizar contratos,
o también altares, ¿no es cierto?, dentro de las ciudades. Ahora, la primera vez que aparece la palabra puerta en las Escrituras es en Bereshit, en Génesis 4:7, en donde nos habla que Caín, ¿sí?, estaba muy enojado y es reprendido por el Eterno, quien le dice: el pecado está a la puerta. Cuando le está diciendo el pecado está a la puerta, está hablando entonces que nuestra mente, nuestro corazón, o sea, nuestros pensamientos del corazón, hay puertas, ¿sí? O sea, las puertas tienen que ver con los pensamientos del corazón. Entonces, nos está dando un indicio muy importante. ¿Qué puertas estamos dejando abiertas? ¿Qué puertas estamos cerrando? ¿Qué puertas no tienen cerrojo? ¿Y qué puertas están destruidas en nuestras vidas? La palabra patah también significa abrir, aflojar o soltar, que es esta palabra que aparece en Génesis. Ahora, en Mateo capítulo 7 habla, en versículo 13, dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Entonces acá nos está dando un adjetivo, que es: la puerta debe ser estrecha, no todos pasarán por ella. En Mateo 25:10 habla el Eterno de las mujeres insensatas, dando esta parábola, y de las mujeres prudentes, de las cuales ellas debían comprar mientras el novio ya había venido. Ellas, las mujeres sensatas, estaban preparadas, pero entraron a las bodas, mientras que las mujeres insensatas se les cerró la puerta. Aquí nos está dando a entender que no todos estarán dentro de las bodas del Cordero. Entonces nos está hablando de tiempos, nos está hablando de oportunidades. Cada puerta es una oportunidad, cada puerta es un tiempo y cada puerta es también, tiene que ver con gobierno, porque yo debo gobernar sobre mis pensamientos y sobre los sentimientos. En Apocalipsis 3:7 dice: el que tiene la llave de David, quien abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Sabemos que ¿quién es la puerta? Yeshua es la puerta. Así como recordábamos, ¿no es cierto?, la sangre en los dinteles de las puertas al momento de que el pueblo de Egipto estaba siendo juzgado por el Eterno en la plaga de los primogénitos. Entonces la sangre debía estar untada en los dinteles de las puertas. Eso es tremendo, porque ya nos estaba hablando de quienes formaban parte de ese pacto de sangre y estaban dentro de ese pacto, eran salvados de la muerte. Hoy día podemos entender la función de Yeshua en nuestras vidas, ¿no? Hay un texto en las Escrituras que nos habla de los dos conceptos a la vez. ¿Qué quiere decir? Se encuentra la palabra Sha'ar y la palabra Patah. Y esto nos sorprende porque en el Salmo 24:7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Pero qué dice? Alzad, oh Sha'ar. Entonces, para que podamos entenderlo, ¿a quién le está hablando? ¿A qué puertas les está hablando? A las puertas de las ciudades, a las puertas que tienen que ver con las aldeas. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Que porque vendrá el Rey de Gloria. Y también dice: y levanten, oh vosotros, puertas eternas. Y cuando dice puertas eternas es Patah Olam. Y aquí nos está hablando de que tiene que ver con las puertas, pero que ya son otro tipo de puertas. Está hablando de puertas eternas. Y dice Bo, ¿no es cierto? Que quiere decir vuelve, para que vuelva, para que acuda el Rey de Gloria, para que venga el Rey de Gloria.
este concepto de puertas eternas nos está hablando de eternidad, nos está hablando otra vez de tiempos. Y esto estaría asociado con una letra que es muy importante. ¿Cuál es la letra? Dalet. La letra Dalet, así es. La letra Dalet que corresponde al número 4. Y está representando un montón de textos en la escritura, porque Dalet, que es la cuarta letra del alefato hebreo, es lo que simboliza, justamente es una puerta que da a entender tiempo. Si buscáramos en las escrituras todas las veces que aparece el número 4, nos daríamos cuenta que hay un secreto acá guardado. Y ese secreto tiene que ver que el 4 representa, por ejemplo, que en el cuarto día el Eterno creó, ¿qué cosa? A ver, las lumbreras, la luna y el sol. ¿Y para qué fueron puestas las lumbreras? Para marcar los tiempos, el inicio de cada mes, el Rosh Hodesh, el inicio de cada año, el inicio de una semana, que justamente es a través del cuarto mandamiento, hablando de semanas. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es el Shabbat. Entonces, tenemos el inicio de un tiempo. Las puertas nos hablan de que comenzamos o entramos a temporadas. Cada mes es una temporada. Cada mes es una puerta que se abre a un nuevo tiempo. Cada año es un cambio de puerta. Por eso nosotros, si entendemos que nosotros también hay puertas y que nos trasladamos a nuevas dimensiones, cada vez que hay estos cambios, entonces entenderíamos más los tiempos que el Eterno nos está queriendo hablar. Por eso dice que las estrellas, la luna y el sol, iban a servir de señales o de evidencia de los moed, de los tiempos, de las fiestas. Entonces, cada fiesta es una puerta que nos permite conectarnos con el Eterno. Por eso entendemos que la puerta es estrecha. Muy bien. Esto estaría asociado a las dimensiones, ¿no es cierto?, que estábamos hablando. Es muy interesante poder ver que cuando Jacob también se encuentra en un lugar que luego va a llamar Betel, dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y acá la palabra es Sha'ar. Está hablando de esto no es otra cosa que un portal dimensional. Betel era un portal de dimensión. ¿Por qué le habrá puesto Betel? Exacto, ¿no? Betel significa casa de Elohim. Cuando vemos la historia de Israel, Israel construye justamente el Betel, o sea, la casa de Elohim, que es el templo. ¿Sí? Cuando vimos la historia con Salomón y después Esdras, cuando reedifica el templo, vemos que esa es la casa de Elohim. Y en cada fiesta se acudía a la casa de Elohim. Es decir, en cada fiesta nos va a llevar directamente a una dimensión de tiempo y espacio que es el Mashiach. Nosotros entramos a Yeshua, que es Betel. Betel es la casa de Elohim. Por eso Yeshua dijo, destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿A qué se refería Yeshua? A su propio cuerpo. Es decir, Yeshua es el templo de Elohim viviente que ahora podemos acudir a él. Ya que el templo está derribado, no tenemos lugar a donde acudir, pero la gracia de Elohim hizo que Yeshua sea el templo que hoy en día está vigente en los cielos para que podamos acudir a él y encontrarnos en cada moedín, en cada tiempo señalado. En cada tiempo, en cada fiesta. Y fíjate que dentro de la menorá, o el candelabro de los 7 brazos, vemos que la cuarta lumbrera está representando la fiesta de Shavuot, o también la fiesta de Pentecostés, que es la venida de el Ruach, ¿no es cierto? Y la entrega de la Torá, por supuesto, que es fundamental.
Entonces aquí vemos a Yeshua mismo entronizado en esta cuarta, en el axis central. En el axis central, exacto, de la menorá. Por eso Yeshua es la puerta. Él es ese Shavuot, él es esa Torah viviente, representando la fiesta. Y también lo encontramos en toda la distribución del campamento. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y a través de los 4 puntos cardinales en lo que representa el tabernáculo, también vemos la disposición del pueblo de Israel en los 4 campamentos, o sea, los campamentos divididos en 4, y cada área representa un rostro del Cordero, ¿no? Exacto, en un lado estaba, en el este estaba el león, a través de la tribu de Yehudá con su estandarte. En el sur estaba el rostro de hombre, representando a Rubén como cabeza de tribus. En el oeste estaba Efraín con el rostro de toro. Y en el norte estaba Dan con el rostro de águila. Es decir, cada punto cardinal tenía asignado un rostro, que son las manifestaciones también de Yeshua. Así que todo nos habla del Mashiach, ¿no? Israel en el desierto se movía como una brújula en el desierto y estaban los puntos cardinales representando la totalidad de la obra redentora a través de Yeshua en este momento como sombra de lo que iba a venir. Por eso estamos viendo las puertas y estamos haciendo mención del campamento, porque está asociado. Ahora entendemos que hubo 12 puertas que se fueron construyendo asociados a los 12 meses del calendario bíblico junto con las 12 tribus de Israel. Entonces, si pudiéramos ahora entender que cada puerta representa un tiempo, representa una tribu, representa una creación en las luminarias, entonces entenderíamos un poquito más el diseño del Eterno, de por qué construyó la Jerusalén con 12 puertas, ¿no? En este caso nos toca la primera puerta, que es la puerta de las ovejas. Amén. Y esta puerta, justamente por ser la primera, exacto, corresponde al mes primero. Exacto. ¿Cuál es el mes primero que el Eterno ordenó en Éxodo capítulo 12? El mes de Nisan o Abir, que es el mes primero, cuando Israel salió de Egipto, ¿sí? Así es. Entonces, vamos a asociar esta primer puerta al mes primero. Y como mes también lo vamos a asociar a una tribu, ¿sí? La tribu que se asocia en primer lugar es la tribu de Yehudá. Judá o Yehudá, muy bien. Exacto. Yehudá aparece nombrado por el Eterno como la primer tribu en varias ocasiones. Por ejemplo, en Números capítulo 2 aparece nombrada en primer lugar en sector del campamento en el este. En Números capítulo 7, el primero que presenta las ofrendas de las 12 tribus. Y en Números capítulo 10, versículo 5, habla del orden de avance. El primero que avanzará es Judá. Exacto. El primero que avanza saliendo de un punto a otro en el desierto o a la guerra es Judá. Entonces, por eso entendemos que la primera puerta, el primer mes, está asociado a Yehudá, ¿sí? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque incluso en los cielos vamos a ver un diseño que está relacionado con la tribu de Yehudá, ¿sí? Bueno. Y ya que está, te voy diciendo, lo interesante es que cada tribu también está representado por un estandarte. En este caso recuerdo que el estandarte le correspondía a la figura del león. Por esto, y hoy vamos a hacer la asociación, esto del cordero y león, que está asociado con la puerta de las ovejas. Y también vemos el tema de lo que vos decías de la profecía, que Génesis 49:8 habla de la mano
en la cerviz de los enemigos, y que cachorro de león es Judá, y el cetro no se apartaría de su mano, y habla de David y sus pollinos. Nos está haciendo alusión a algo específico en relación también a una fiesta específica y a un personaje. Claro. Bueno, justamente lo que es Yehudá está asociado al reinado. ¿Por qué? Porque dice que el cetro no se apartará de Yehudá ni el legislador entre sus pies. Es decir que Yehudá está representando al Mashiach en su condición de rey, ¿no? Por eso Yeshua es el hijo de David. David es de la tribu de Judá. Y por eso Israel tiene que ser liderado por un rey descendiente de David. Por eso todos esperaban al Mashiach ben David. Pero primero era necesario solucionar unos temas, antes que nada, en el corazón del ser humano. Es decir, había que solucionar el tema del pecado y el tema de la muerte, principalmente, que es lo que separa, es la consecuencia del pecado. Entonces, por eso era importante que el león de Judá primero viniera como un cordero. Y para eso hubo varios ensayos, hablando justamente de la fiesta de Pesaj, la fiesta de panes sin levadura y la fiesta justamente del Bikurim, que dan esta práctica, ¿no es cierto? Porque sabemos que las fiestas son ensayos de lo que iba a venir. Entonces estas tres ya tuvieron cumplimiento a través de Yeshua, siendo ese cordero que fue entregado, que murió por nosotros para darnos acceso a la puerta, y a través de esa puerta estrecha ir pasando en este proceso por estas 12 puertas. Pero recién estamos en la primera. La primera, de a poquito. Vamos a ver. Muy bien. Bien, entonces es muy interesante que podemos ver ahora, ¿no? Si te parece bien, podemos ver la constelación. Exacto. Porque, qué terrible, ¿no? vamos a hablar de las constelaciones. Sí. Bueno, es muy importante porque, como bien dijiste, el Eterno puso las estrellas cada una en su lugar. Puso el sol, la luna, las estrellas, pero no las puso por casualidad. Claro, al azar o por casualidad, sino que a cada uno lo puso en el lugar y le puso nombre. Y esto es muy importante porque, así como el Salmo 19 nos dice que un día emite a otro día sabiduría y hay un mensaje sin palabras escrito en los cielos, entonces las constelaciones nos hablan de la obra de la redención que el Eterno dispuso para la humanidad y que se iba a llevar a cabo a través de un Mashiach, que es Yeshua, nuestro Adón. Amén. ¿Sí? Sabemos que las tinieblas han tomado todo el diseño del universo y de las constelaciones para mal. Exacto. Porque ellos también son entendidos en cuanto a lo que tiene que ver con muchas de las temporadas. Pero qué bueno es que nosotros podamos volver otra vez a tomar el diseño de entender que las luminarias, la luna y las estrellas fueron creadas por el Eterno, así como el sol, para hablarnos de los tiempos, de los moed, de las señales, así como cuando Yeshua nació y los astrónomos se enteraron de que había nacido el Salvador, nosotros también podamos ser entendidos en los tiempos de cuando Él va a volver y cuando los últimos acontecimientos también están sucediendo. Exacto. Y esto también es parte de la restauración de las murallas. Es parte de restaurar el diseño original de toda la creación. Entonces, por eso vamos a entender un poquito qué es el signo de el talé o el cordero. La constelación del cordero. Esa constelación que también se denomina Aries y que en hebreo es talé. ¿Sí? Talé es cordero. Esto está asociado a justamente cuando Israel sale de Egipto y vemos que lo que ordenó el Eterno a Moshe a través del sacrificio del corderito, pintar los dinteles de las puertas, esto justamente sucedió en el marco, vamos a decir, de esta constelación que había en los cielos en ese momento. Bueno, justamente vamos a ver que estaba un cordero que está
como sentado y tiene unas estrellas que dan una especie de descripción del Cordero. Y estas estrellas principales tienen el nombre de el Nat, que significa herido o muerto. ¿Sí? Esta es la estrella que está en la frente. Después, en el cuerno izquierdo tiene otra estrella muy importante que es Al-Sheratán, que significa el inmolado o el herido. Tremendo, ¿no? Está hablando justamente de ese cordero que está siendo herido. Y también tiene otra estrella, está cerca de esta última estrella, que es Mesarim, que significa el atado, ¿sí? Que fue atado para ser sacrificado. Es muy interesante porque justamente así como en diferentes momentos las escrituras nos hablan, como por ejemplo de la atadura de Isaac, nos habla del carnero que iba a ser puesto en el lugar de Isaac, lo vemos en diferentes momentos con la salida de Israel de Egipto y después vemos el cumplimiento de Yeshua en la fiesta de Pesaj, en donde el Cordero, así como Yohanan recibió esa revelación que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vio Yeshua viniendo, justamente está relacionado con este mensaje que está escrito en los cielos cada vez que llega el tiempo de Pesaj. Cuando llega el tiempo de Pesaj podemos mirar a los cielos y ver esta constelación, este talé, este carnero o cordero que está siendo como inmolado y nos recuerda a que Yeshua. no habíamos dicho que es marzo-abril aproximadamente en el calendario gregoriano. Exacto, nuestro calendario que tenemos en estos tiempos. Entonces vemos que estas estrellas nos están hablando de el perforado, el herido, que ha sido muerto, que ha sido golpeado, y por eso el Eterno nos ordenó recordar estos tiempos y estaciones que vemos que en el tiempo del Mashiach justamente el sol fue visto entre las estrellas de la frente y de el cuerno izquierdo, justamente el sol pasado por allí al momento de que Yeshua fue crucificado. ¿No? Es tremendo. Es como que el Eterno dejó plasmado en el universo, en el cielo, toda su creación y quería anunciarnos su diseño, ¿no? Pensar que todos estos estudios de las estrellas, los nombres que le fueron entregados, fue anterior, ya en la época de Abraham, él justamente como astrónomo conocía las funciones de las estrellas. Esto también lo vemos cuando el Eterno le dice, mira las estrellas y las puedes contar. Y él sabía perfectamente que por más que uno pudiera estudiar las estrellas, eran incontables. Entonces, si pudiéramos nosotros comprender la revelación que tienen estas puertas, hablando de tiempos, ¿sí? Cada mes, cada tiempo, entonces veríamos la importancia, ¿no? En Apocalipsis 5:12 dice, digno es el Cordero que fue inmolado. Amén. Así es. Y ellos, ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y dejó plasmado en los cielos todo el diseño de nuestra redención, ¿sí? Desde que el hombre cae hasta que es redimido a través de la obra de Yeshua y todo el diseño que también vamos a ver. Porque incluso dentro de lo que es esta constelación vemos una mujer que fue entronizada, ¿sí? En otras constelaciones aparece la mujer como atada, con cadenas, pero luego de ver al Cordero que fue sacrificado, aparece una mujer entronizada, que fue liberada de las cadenas, que se llama Casiopeia. Esta constelación que es la figura de una mujer que está sentada en un trono y se está arreglando, ¿no? Se está peinando. Con una mano el cabello. Exacto, tiene en una mano como una rama que con la que se está peinando, en la otra tiene como una seda con la cual se está vistiendo y se está preparando, ¿sí? Fue liberada y ahora se prepara para estar con su amado.
Wow, con qué su esposo, impresionante. ¿no? Está este doble diseño. Ujú. En este mes, la imagen del Cordero y la imagen de la esposa, de esa Israel. Y Amén. eso lo encontramos también en Isaías 54:5, ¿no es cierto? Ujú. Donde, Sí, bueno, acá. habla justamente de esto. Sí, dice, tu marido es tu creador. Ujú. El Señor de los ejércitos es su nombre. Así es. Y el Santo de Israel es tu Redentor. El Dios de toda la tierra será llamado, porque el Señor te ha llamado como a mujer abandonada y triste de espíritu. Incluso una esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Ujú. Por un breve momento te dejé, pero con grandes misericordias te recogeré. En desbordante ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Así es. Impresionante. Impresionante. Muy bien. Entonces ahí vemos en esta mujer entronizada unas estrellas que también nos hablan de este episodio que está en los cielos. La estrella más brillante se llama Shedir, que en hebreo significa el liberado, ¿sí? O la que fue liberada, ¿no? Después, otra estrella en la parte superior de la silla también se llama Kaf, que significa la rama. Muy bien. Dice que esta imagen nos habla de esta mujer que está exaltada y parándose. Sus manos ya no están atadas, sino que están ocupadas en este trabajo feliz. Con la mano derecha está arreglando sus ropas, mientras que con la izquierda está adornando su cabello. Ella se sentó en el círculo polar ártico al lado de Cefeo, el rey. Tremendo, glorioso, ¿no? Sí. Es lo que, bueno, lo que los profetas también anunciaron, ¿no? Que vendría otra vez Israel como una virgen, ¿sí? A ser desposada, Así es. ¿no? Por ejemplo, Isaías 62:3 habla de cómo el joven se desposa con la virgen, así tus hijos te casarán, y como el gozo del esposo con la esposa, así tu Dios se regocijará por ti. Glorioso. Y también en otro pasaje que está Jeremías 31, habla de el Eterno que se manifestó antiguamente diciendo, sí, yo te he amado con amor eterno, por lo tanto con misericordia te he dibujado. De nuevo volveré a edificarte y serás edificada, oh virginal Israel. Glorioso, ¿no? Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Entonces acá estamos entendiendo estas puertas, ¿no? Hablamos de el concepto de las puertas a nivel temporal, a nivel emocional y mental. Hablamos las puertas que son abiertas, por supuesto, al pecado, las puertas que nos permiten entrar a lo eterno, a tener este vínculo con el Padre, y también nos habla de algo más que está representado justamente en este capítulo de Nehemías. ¿Y qué está representado en el capítulo de Nehemías 3? Bueno, tiene que ver con los nombres. Los nombres de aquellas personas que formaron parte del proceso de la restauración de estos muros y esta puerta. Sabemos que este Cohen se llamaba Eliasib. Era el Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote. Exacto. ¿Y qué significa Eliasib? Eliasib o Eliashib significa Dios restaura y encuentra su raíz en la palabra Shub, que es volver, ¿no? Como la palabra Teshuvah también nos habla de arrepentimiento, de volver al Padre, ¿no? Sí, y sigamos leyendo un poquito más. Y dice que junto con sus hermanos, los Kohanim, estuvo trabajando y reedificando la puerta. También ellos la dedicaron como santa y pusieron allí, y edificaron hasta la torre de Jamea. También significaba como la torre de los 100. Así es.
Bien, es muy importante que acá notamos, ¿no?, que está el Cohen Hagadol y los sacerdotes. Esto es muy importante porque cuando vamos al Brit Hadashah encontramos que en Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 17, dice que porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él, está hablando de Yeshua, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, ¿quién es este Cohen Hagadol del orden celestial? Es Yeshua. Amén. Así como Aarón es en el orden terrenal, en el orden celestial es Yeshua. ¿Y quiénes son los sacerdotes del orden celestial? Bueno, Israel, aquellos que han entrado a la Torá y han sido redimidos en Yeshua, forman parte de estos sacerdotes que Yeshua no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así es. ¿No? Qué glorioso. Y qué impresionante que el significado de Eliashib justamente es Elohim restaura. Estamos hablando de la primera restauración de las murallas y de la puerta, y justamente es a través de un Cohen Gadol que juntamente con su familia y junto con otras personas. Dice que también Zakur, el hijo de Imri, edificó. Y Zakur significa justamente sensato. Y viene de la palabra marcar o recordar. Así es. Marcar o recordar. Porque justamente dice hijo de Imri, que viene de la palabra amar, que es permanecer. Amén. Entonces, vemos que ellos la dedicaron como Kadosh, por eso vos estabas leyendo el versículo de lo santo, ¿no? Lo que es apartado para el Eterno. Dice que lo construyeron hasta la torre de los 100, o la torre de Jameam. Primero que se me viene a la mente es la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Sí, que se perdió la número 100 y dejó las 99. Exacto. Para ir a buscarla. Y qué importante, ¿no? Tenían que ser 100, no podían ser 99, porque hay un diseño muy especial en el número 100. Si lo analizamos, esta torre 100, el 100 nos habla de la letra Kof. Y la letra Kof es como en el hebreo pictográfico como un horizonte, que vemos una rayita con el sol que está en el horizonte, y también significa un arco y una flecha. ¿Sí? Entonces, esto nos está hablando de tiempos y de nacimiento del sol y puesta del sol. Algo muy importante justamente en lo que es las fiestas, los tiempos. Justamente nos habla de el comienzo de la redención, justamente el primer mes. Es como si se levantara el sol en el mes primero, en el mes que estamos entendiendo que es Yehudá, es en el mes de la redención, en el mes de la salida de Egipto, que Yeshua muere, resucita, es el nacimiento del sol de justicia. Pero también vemos que en el ocaso, cuando el sol se pone, es como que reposa sobre la tierra. Nos está hablando de el séptimo mes, que es cuando Yeshua viene a reinar y a gobernar sobre la tierra. Amén. Es esa línea que vemos en el horizonte. Ahora, qué interesante que el número 100 también nos habla de algo muy importante. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Cuando el Eterno le dice, vas a tener un hijo. ¿Y a qué edad Abraham tiene su hijo? A los 100 años, exacto. Es decir, el hijo de la promesa aparece en el año 100 de Abraham. Qué importante, ¿no? Un nuevo comienzo. Exacto. Un amanecer. Es esa
promesa dada por el Eterno a Abraham. Es decir, que esta torre de los 100 nos está hablando de Abraham y la promesa dada a él, que a través de su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra, que serían injertadas en esa descendencia, en esa simiente y en esa promesa, en ese hijo de la promesa, que así como Isaac lo vemos como el que nació de Abraham, así también representa a Yeshua como el hijo de la promesa. Amén. Y por eso entendemos entonces que Yeshua vino a buscar lo que se había perdido, siendo él el pastor de las ovejas, vino a buscar a esa oveja descarriada, ¿no? Yo he venido a buscar a restaurar, a unificar a los hijos, ¿no es cierto?, de Israel, los que se habían perdido. Entonces acá vemos el concepto también del hijo pródigo, ¿no?, que se va y cuando vuelve el padre se regocija porque ya completa todas, digamos, la palabra dada a Abraham. Claro. Descendencia. Así es. Y qué interesante que la otra torre que se sigue construyendo hasta esa torre se llama Migdal Hananel, o sea, la torre de clemencia. ¿Sí? Clemencia. Implorar también. Implorar, exacto. Y clemencia, el significado es compasión o moderación al aplicar justicia. Qué interesante y qué fuerte, ¿no? Porque nos está hablando de un juez que juzga, pero que juzga con clemencia, que aplica la justicia con misericordia. Por eso esta torre de Hananel nos está hablando de un juez que aplica la justicia, pero vemos que esa justicia cae sobre el cordero, ese cordero inmolado. ¿Sí? Aplicó su justicia sobre el Hijo, sobre Yeshua. Entonces la justicia y su ira fue aplacada en esa ofrenda. Y a través de él nosotros tenemos un juicio favorable. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a él, hacemos teshuvá, volvemos al Eterno, ahí tenemos un juicio favorable. Por eso significa favorecido, Hananel también. Exacto, ahí está, favorecido. Por eso cuando vemos que comienza el proceso de la redención en esta torre de los 100, o sea que a través de Abraham y de su descendencia, vemos al final también la torre de Hananel, que es aplicado un juicio. Y ese juicio nos habla de las fiestas del séptimo mes, que es Yom HaKippurim, o sea, el juicio que es un juicio de misericordia. ¿Sí? El Yom HaKippurim es el día de la expiación o del perdón, es decir, que nos está anticipando que el Eterno tiene misericordia de nosotros porque nosotros apelamos a Yeshua, apelamos a ese sacrificio, a esa ofrenda de expiación, como en el día de Yom HaKippurim, para que el Padre nos perdone. Amén. Qué interesante, ¿no? Ver todo el proceso de la redención en estas dos torres es tremendo. Y estoy entendiendo ahora que la mayoría podemos decir, bueno, pero yo ya pasé por esa puerta, porque por esa puerta yo me entregué a Yeshua, hice teshuvá, me arrepentí y dije, bueno, a partir de ahora voy a decidir. Pero si pudiéramos entender que cada año pasamos por esa puerta, todos los años entramos otra vez a la puerta de Yehudá. Todos los años volvemos a pasar por el Pesaj, por el pan, ¿no es cierto? No, digamos, los panes sin levadura. Todos los años volvemos a pasar. Entonces, una y otra vez damos la vuelta, ¿no?, a estas murallas para recordar y fortalecer nuestra identidad. Algo que vamos a ir entendiendo en estas series, que no es nada más ni nada menos que entender el concepto de fortalecer nuestra identidad en la medida que vamos avanzando. Entonces, como está escrito en la Torah, es un ciclo. Empieza, termina, vuelve a empezar, termina, todo se vuelve a repetir. Es cierto. Por eso vemos este círculo, de lo cual nos habla justamente la letra Kof, que es 100, y nos habla
también de un plan de redención a través de el Hijo de la Promesa, el Hijo de David. O sea, Yeshua es el Hijo de David, es decir, el Rey prometido para Israel, para gobernar, para restaurar. Porque justamente hablando de restauración y de Nehemías, dice que todas las cosas tienen que ser restauradas. Así es. Eso está en Hechos 3:21. Dice, y envíe al previamente designado para vosotros, a Mashiach y Yeshua, a quien es menester que el cielo reserve hasta los tiempos de restauración de todas las cosas que habló Dios mediante boca de los profetas, ¿no? Entonces es muy importante que recordemos que estamos en este proceso de restauración, y cuando esta restauración termine, cuando Israel termine de levantar todas las murallas, entonces va a ser el momento en que el Hijo de David puede venir a reinar sobre la tierra. Amén. Así es. Qué importante, ¿no? Dice que una perlita, ¿no? Nehemías 3:2 dice, junto a él edificaron los hombres de Jericó, Jericó. Junto a él, Zacur, el hijo de Imri, edificó. Qué interesante que Jericó se asocia a la palabra Yareach, ¿no? Yareach es luna. Justamente estamos hablando de los tiempos, y qué importante es tener en cuenta, ¿no? Para edificar esta puerta tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que estar pendientes del calendario, los moedim, porque la luna es la que marca los meses y nos recuerda los tiempos señalados. Y, como decía, Sakur significa recordar, ¿no? El que recuerda. Y Imri es altura o elocuente, que nos habla del Hijo del Altísimo. Entonces Sakur, que es recordar, nos está hablando de Isaías 62, ¿no? Versículo 6, que dice, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, ahí está Sakur, los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Glorioso, ¿no? Glorioso que nosotros también podamos recordarle al Señor, ¿no? Hacerle recordar que Israel tiene que ser todavía reconstruida, sus murallas, todas las piedras levantadas, las puertas reedificadas, que el Eterno siga trabajando en nosotros, en nuestras vidas, para que nuestras piedras sean levantadas y nosotros también podamos estar firmes hasta la venida del Mashiach, ¿no? Impresionante que la letra que le corresponde justamente a la tribu de Judá, que es la letra Jai, la letra Hei, justamente significa eso, exaltación, adoración, alabanza, ¿no? Al Cordero que es digno de desatar el sello. Amén. Es cierto, ¿no? Qué importante, porque esta puerta de las ovejas, justamente, Yeshua mismo se identificó con esta puerta de las ovejas, ¿verdad? Él lo dijo. Él mismo lo dijo, ¿no? Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Así es. ¿No? Muy bien. Y justamente en las murallas de Jerusalén está el norte del templo, ¿no? ¿Y qué es lo que se hacía por esa puerta, ¿no? En los tiempos de donde el templo estaba edificado? Por allí pasaban. Exacto, por ahí pasaba algo impresionante. ¿Por qué se llamaba las puertas de las ovejas en ese momento? Era porque venían desde Betel y de otras ciudades, desde Belén, las ovejas que tenían que ser llevadas al sacrificio o al altar. Esas ovejas pasaban, entraban por esas puertas y luego de pasar por esas puertas entraban al estanque de Betesda, el estanque de las aguas, eran limpiadas, eran lavadas y luego continuaban hacia el lugar donde los Kohanim las tomaban y las ponían para el sacrificio.
para la ofrenda, que podía ser una ofrenda olam, una ofrenda shelamim, exacto, shelamim, de sacrificio, de agradecimiento, de perdón, de paz. Entonces, tiene todo un camino que estaba hecho. ¿Y eso a qué nos está haciendo alusión? Nos está dando a entender que cuando nosotros entramos a través de Yeshua y entramos por esta puerta, tenemos que ser limpiados primeramente por sus aguas. Tenemos que ser purificados de la inmundicia, de la vieja naturaleza, del pecado, de todo aquello que veníamos trayendo de generación en generación y empezar a limpiarnos, pero para entregarnos, como una entrega, así como Yeshua murió en su sacrificio por nosotros, nosotros a su imagen también ofrecernos voluntariamente para ser de olor grato delante del Eterno. Así es, Yeshua dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sí? Entonces le explicaba a los discípulos quién es el mayor, el que está a la mesa o el que sirve. Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, nosotros tenemos que también tomar ese ejemplo, esa identidad de como Israel servir a las naciones, servir a los demás como korbanot. ¿Qué es korbanot? Sí. Es una ofrenda de acercamiento. Es decir, lo que hacían los sacrificios no era muerte, porque a veces pensamos, ¿no?, que se mataba el corderito, entonces eso significa muerte, la sangre. Sin embargo, en las escrituras y en el contexto de Israel, la sangre es vida. Y justamente esa vida nos acercaba al Eterno otra vez, porque nos había separado el pecado. Exacto. Entonces, a través de los korbanot, que tiene su raíz en acercamiento, korban, o acercarse otra vez al Eterno. Entonces nosotros también somos como esas ovejas que acercan a la humanidad al Eterno. Y también somos como esas ovejas que llaman a otros para que puedan entrar, ¿sí?, a las puertas de las ovejas, ¿no? Exacto. Así que si quieren leemos en Juan capítulo 10. Vamos a leer varios versículos. Cuando Yeshua comienza a hablar de que muchos de ellos no entendían lo que decían, volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida la da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y dice también, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Es muy interesante que Yeshua está hablando de la puerta de las ovejas y que él también se identifica como el buen pastor. Yo me imagino que los discípulos y los entendidos en la Torá hicieron una asociación directa con Ezequiel 34, que habla justamente del pastor y de las ovejas. ¿Por qué? Porque dice en Ezequiel 34, versículo 11, he aquí, yo mismo, dice el Eterno, buscaré a mis ovejas. Yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas,
Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Buscaré la perdida, esa oveja número 100. Haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor: he aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Interesante, ¿no? Bueno, todo lo que habla acá. Pero qué interesante que dice que los sacaré de los pueblos, yo mismo iré y las sacaré de los pueblos. Nos está hablando de una identidad, ¿no? Exacto. Como vos decías, esta puerta constantemente nos habla de identidad, de que somos ovejas traídas al rebaño del Señor. Por eso decía, tengo este redil, pero también hay otro redil que debo traer. Es decir, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, un solo rey, que es Yeshua, como el hijo de David, reinando sobre un solo pueblo, que es Israel. Esto nos habla de que hay ovejas que no eran de Israel, pero que son atraídas. Entonces, ¿son gentiles? ¿Son goín? ¿Qué son? No, al pasar por la puerta de las ovejas, ahora dejaron de ser gentiles, dejamos nosotros de ser gentiles, de estar entre las naciones, para tomar una nueva identidad, que somos Israel. Fuimos injertados en este buen olivo de Israel, a través de Yeshua, ¿no? A través del sacrificio de este cordero. Por eso también recordamos la función de Judá, como ese cetro, como el rey, como Yeshua. Él es la vid, justamente, hablan las bendiciones de Jacob. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, la función del rebaño, la función de entender que hay un solo pueblo, que no pueden estar divididos en dos, es una esposa, un solo rebaño, un solo pastor. Y el Evangelio del Reino justamente nos está hablando de esto, que son las buenas nuevas de la Torá, las buenas nuevas de la Tanaj. Lo que venimos a anunciar es aquello que por generaciones el Padre ha querido estar diciendo. Hay un Salvador, hay un Mashiach, hay una puerta que es estrecha. No todos entrarán por ella, pero es importante mantenerse, estar, entrar, empezando como a través de un proceso de reedificación. Reedificamos primero esas murallas y empezamos a levantar otra vez esa puerta para que muchos tengan acceso a través de nosotros, también como puertas, tengan acceso al Mesías y nosotros mismos podamos ser reedificados, dejando atrás la vieja manera. Por eso vos hablabas de que a través del proceso de purificación, Él nos da una nueva identidad. Y esa identidad es ser Israel. Amén. Ser un pueblo escogido por Él, seleccionado por Él, ¿no es cierto? Entonces, levantemos los muros de la Torá en nosotros y a la medida que avancemos, cada muro, cada puerta va a ser reedificada. Amén. Por eso qué importante es no ser hallados como cabritas, sino ser hallados como ovejas, ¿no? Obedientes. Exacto. No ser esas cabritas de las naciones que se pelean, sino ser ovejas de Israel, que pasamos por la puerta, vamos al templo y nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificios vivos, que es nuestro culto racional, agradable al Padre, ¿no? Para poder honrar su nombre y glorificar el nombre de Yeshua en medio de las naciones. Amén. Amén. Bueno, y para finalizar, les leo Jeremías 31, que dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos y decid: el que esparció a Israel
lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Amén. Amén. Eterno los bendiga, los guarda y nos siga dando mucha más Revelación. Shalom.